¿Por qué un rey amado ordenaría la ejecución de un cadáver expuesto a tal deshonra pública? Una fría mañana de enero de 1661, una multitud ansiosa y furiosa se congregó en las calles de Londres, preparándose para presenciar una escena brutal, un suceso que pasaría a la historia inglesa como símbolo de horror. Esperaban la ejecución de un cuerpo perdido, el de Oliver Cromwell, el hombre que derrocó a la monarquía y decapitó a un rey. La orden de su sucesor, el rey Carlos II, fue exhumar el cuerpo de Cromwell, fallecido 2 años antes por enfermedad, de su tumba en la abadía de Westminster. El inquietante viaje comenzó cuando su cuerpo, en estado de descomposición, fue arrastrado por las calles, envuelto en un sudario sucio y llevado a Tyburn, un lugar famoso por sus horrendas ejecuciones. El cuerpo fue colgado en la horca, expuesto a la multitud como advertencia. Tras horas de exhibición, el cadáver destrozado fue decapitado, con la cabeza empalada en un poste de 6 metros y exhibido en el tejado del Westminster Hall en humillación pública. Pero este no fue el colmo de la brutalidad. En un acto diseñado para aplastar cualquier resistencia, los testículos de Cromwell fueron extirpados públicamente y exhibidos como un poderoso símbolo de la destrucción del poder que se había atrevido a desafiar el trono. El humillante cadáver, expuesto al viento y la lluvia, permaneció como un horroroso recordatorio durante más de 20 años, una marca sangrienta para cualquiera que se atreviera a soñar con oponerse a la monarquía. De un rey amado, con la imagen de un rey alegre que amaba las fiestas, las mujeres y las artes, Carlos II se transformó en un vengador despiadado, dispuesto a renunciar a todos los valores humanos para proteger su poder. Para comprender esta transformación, debemos recurrir al pasado de Carlos II, un pasado tumultuoso, a los acontecimientos que moldearon el reinado de odio y restauración que lideró. Carlos Estuardo, nacido el 29 de mayo de 1630, era hijo del rey Carlos I y la reina Enriqueta María de Francia. Como heredero al trono, el joven príncipe creció rodeado del lujo y la ceremonia de la corte Estuardo, instruido en la herencia de la autoridad divina que consideraba su derecho de nacimiento. Sin embargo, el mundo que estaba destinado a heredar se desmoronaba. Su padre, Carlos I, creía firmemente en el derecho divino de los reyes, creyendo que los monarcas eran elegidos por Dios y obedecían únicamente sus órdenes. Esta visión lo llevó a un conflicto con el Parlamento inglés. De joven, Carlos fue testigo de las tensiones políticas y religiosas que desembocaron en la Guerra Civil Inglesa en 1642, cuando solo tenía 12 años. La guerra dividió al país en facciones, los leales a la monarquía y los que apoyaban al Parlamento. Esta devastadora guerra no solo alteró el orden social establecido, sino que también provocó un cambio importante en la vida de Carlos. En 1645, a los 15 años, recibió el mando de las fuerzas realistas en el oeste de Inglaterra. Sin embargo, la derrota realista de 1646 lo obligó al exilio. Desde lejos, presenció el acontecimiento que cambió para siempre su visión del mundo y despertó su odio hacia sus enemigos.
¿Puede alguien imaginar el horror de un joven príncipe cuando su padre fue ejecutado públicamente, un castigo sangriento e imperdonable? El 30 de enero de 1649, un suceso espantoso rasgó el velo de la dinastía cuando el rey Carlos I, cabeza de Inglaterra, fue ejecutado públicamente en Londres. La razón: fue acusado de traición, un crimen imperdonable, cuando el trono que gobernaba fue derrocado ante sus pies. La muerte de Carlos I se convirtió en un hito inquietante, profundamente grabado en la mente de su único hijo, Carlos II. Al enterarse de la muerte de su padre, la ira del joven príncipe se encendió con furia. En un ataque de ira, se rasgó las vestiduras, jurando no pasar por alto este insulto. Con tan solo 18 años, Carlos II se autoproclamó rey, pero su poder era poco más que una sombra. Sin reino, sin trono, solo le quedaban Los meses siguientes fueron largos y miserables, pues Carlos II dependía de la caridad de familiares, amigos y aliados. Dormía en palacios prestados, viviendo en la miseria, con sus antiguas posesiones ahora como un lejano recuerdo. Fue una humillación inolvidable para un hombre nacido para gobernar el reino inglés. ¿Puede una nación soportar el espectro de la venganza? ¿Y puede ésta cambiar el rostro de una nación para siempre? Mientras Carlos II sufría un exilio humillante, en Inglaterra, Oliver Cromwell construía su propio imperio como Lord Protector, pero en realidad como un dictador militar. Bajo el disfraz de la Commonwealth, Cromwell transformó el país en una semiteocracia. Se prohibieron los festivales, se cerraron los teatros y se impuso una moral severa a la sociedad. Durante sus 11 años en la sombra, Carlos II planeó su regreso, navegando por las traicioneras aguas de la política europea. En 1651, incluso lideró un ejército contra Cromwell, pero fue derrotado miserablemente en la batalla de Worcester. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de una huida extraordinaria. Con una gran recompensa por su cabeza, Carlos II huyó a través de la Inglaterra ocupada durante 6 semanas. Nació una leyenda cuando se escondió bajo las hojas del roble, mientras los soldados de Cromwell buscaban debajo de él. El roble ahora simbolizaba su supervivencia y su deseo de venganza. Finalmente, con la ayuda de su leal red, Carlos II huyó a Francia disfrazado de sirviente. Sus años de exilio lo convirtieron en un rey que no solo supo sobrevivir, sino también aprovechar las oportunidades. A través de Francia, Alemania, España y los Países Bajos, aprendió a jugar a la política y, aún más importante, su insaciable sed de venganza contra quienes habían destruido su familia y su herencia. Carlos II vivió una vida de extravagancia, con fiestas suntuosas y numerosas amantes, todo con dinero prestado, para consternación incluso de los franceses. Pero tras esta imagen se escondía un hombre decidido que nunca renunció a su objetivo final: recuperar el trono. Cuando Oliver Cromwell falleció en septiembre de 1658, su hijo Ricardo no pudo mantener el poder de su padre. La República Inglesa se sumió en el caos y la disensión, y Carlos II vio esto como una oportunidad de oro para resurgir.
el parlamento auspicioso elegido en 1661, repleto de fervientes realistas, entabló rápidamente negociaciones con Carlos. En abril de 1660, Carlos II promulgó la Declaración de Breda, una astuta maniobra que amnistió a sus enemigos, prometió tolerancia religiosa y se comprometió a pagar a su ejército. Sin embargo, todo esto fue solo una estrategia diplomática para asegurar su regreso. El 29 de mayo de 1660, día de su 30º cumpleaños, Carlos II regresó a Londres ante una multitud eufórica, pero tras esa alegría albergaba un sangriento plan de venganza. Una vez a salvo en el trono, no olvidó a quienes causaron la muerte de su padre, empezando por quienes firmaron la sentencia de muerte del rey Carlos I. Carlos II ejecutó públicamente a los responsables, incluyendo a 10 que sufrieron muertes brutales. Ahorcamiento, destripamiento y decapitación frente a la multitud. Estas escenas conmocionaron a toda la ciudad. Sin embargo, la verdadera venganza solo se dirigió contra los muertos. Los cuerpos de Cromwell, Ireton y Bradshaw, quienes ordenaron el asesinato del padre de Carlos II, fueron exhumados y ejecutados tras su muerte. En particular, la mutilación genital de Cromwell simbolizó una humillación imperdonable. Este fue un acto de venganza que no fue simplemente un retorno al poder, sino también un castigo espiritual, una advertencia para quienes se atrevieron a desafiar el poder de la dinastía Estuardo. El cuerpo de Cromwell permaneció colgado con la cabeza gacha durante muchos años, símbolo de fracaso y culpa. ¿Puede la venganza cambiar una dinastía y transformar el futuro de una nación? La venganza de Carlos II no fue solo una batalla política o religiosa, fue un estudio de conflicto y poder. El rey restaurado no solo rehizo la monarquía, sino que también restauró lo que había sido aplastado bajo Oliver Cromwell. Al público proyectó una imagen de placer y alegría, reabriendo teatros, celebrando festivales y convirtiendo su corte en un símbolo de lujo, un cambio radical respecto a los severos principios puritanos. Sin embargo, tras su apariencia opulenta, Carlos II era un trabajador incansable y un político astuto que nunca olvidó las duras lecciones de su exilio. Su regreso no fue solo una restauración del poder, sino también una reinvención de su propia imagen. A diferencia de su padre, quien era una persona decente y formal, Carlos II era sencillo y cercano al pueblo. A menudo paseaba por el parque de St. James, acompañado únicamente por sus perros de caza, mientras que Carlos I era conocido por su sequedad y austeridad. Carlos II deleitó al público con sus aventuras amorosas, engendrando 14 hijos ilegítimos con mujeres que abarcaban desde actrices y cortesanas hasta una vendedora de naranjas. Aunque esto pudiera parecer frívolo, ocultaba una firme determinación: no volver a sufrir el exilio ni la humillación. Consciente de que su supervivencia dependía de su destreza política, Carlos II siempre fue cauteloso en sus decisiones. Enfrentó terribles desafíos: la peste de 1665, que mató a casi una cuarta parte de la población de Londres, y el gran incendio de 1666, que destruyó gran parte de la capital. Sin embargo,
fue su presencia en Londres durante esas horas oscuras, cuando supervisó las labores de extinción de incendios y ayudó al pueblo, lo que fortaleció su imagen de rey genuinamente preocupado por su pueblo, una imagen que contrastaba marcadamente con la de su padre. Sin embargo, nada puso a prueba su autoridad más que su escepticismo hacia el catolicismo. Su hermano, Jacobo, duque de York, se había convertido al catolicismo y se rumoreaba que el propio Carlos II era católico en secreto. Cuando estalló la conspiración católica de 1678, Carlos respondió con pragmatismo. Autorizó la ejecución de católicos inocentes para apaciguar la ira pública, pero también protegió en secreto a otros católicos, incluido su hermano. En esta lucha, derrotó con éxito la ley de exclusión, protegiendo la sucesión de su hermano. Con el apoyo financiero secreto del rey Luis XIV de Francia, Carlos II gobernó sin convocar al Parlamento, lo que lo convirtió en un símbolo de poder absoluto. Sin embargo, el precio de esta independencia fue una política exterior pro-francesa y una tolerancia tácita hacia el catolicismo. Estas concesiones se hicieron para consolidar el poder en el país, y su reinado se convirtió en una serie de contradicciones inexplicables. Al recordar el reinado de Carlos II, vemos a un hombre no solo brutalmente vengativo, sino también compasivo, una confrontación entre el poder y la misericordia. Ordenó ejecuciones públicas, pero también reconstruyó cuidadosamente la nación tras las crisis. La restauración de edificios reales como Whitehall y el Castillo de Windsor no solo fue un símbolo de poder, sino también una señal del regreso de una poderosa dinastía que rechazó cualquier desafío de la República. Carlos II fue un complejo símbolo de poder y humanidad. Su reinado marcó el fin de una era de sufrimiento y el comienzo de una nueva, donde el poder monárquico se basaba no solo en la fuerza, sino también en la sabiduría política. Su venganza no fue solo el acto de un padre que había perdido el trono, sino también la lucha por preservar la existencia de una monarquía en una nueva era. Cuando el poder se construye sobre la venganza, puede perdurar o se derrumbará en su propia brutalidad,